Alaben a Dios todos los hombres. Salmo de acción de gracias. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Amén. Gloria al Altísimo Rey. Cada ser humano, tarde o temprano, se hace la misma pregunta: ¿por qué existo? El Catecismo Menor de Westminster ofrece la respuesta más célebre en la historia de la Iglesia. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El Salmo 100 es una de las expresiones más claras y gozosas de esa verdad en toda la Escritura. Pero el Salmo 100 no es simplemente una afirmación de que el gozo se encuentra en el Señor. Es una llamada real, un convocatoria divina desde el cielo que ordena a sus criaturas a adorarlo con alegría. Cada verbo en el Salmo es un imperativo. Aclaman, sirvan, vengan, reconozcan, entren, den gracias, bendigan. No son surgencias, es ley divina. El Dios que creó el universo ordena a todos los pueblos a adorarlo. Y la adoración no es meramente cantar un himno. La palabra hebrea literalmente significa arrodillarse. Esta imagen implica devoción total y sumisión a Dios. La adoración bíblica involucra todo tu ser. Y el Salmo 100 proclama con valentía que este es nuestro deber ante el Rey de Reyes. Y de inmediato enfrentamos un problema. El hombre natural no adora a Dios, no encuentra gozo en su Creador. Pablo nos dice en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. El pecado no solo ha torcido nuestra conducta, ha corrompido nuestros afectos. Nos deleitamos demasiado fácilmente en cosas inferiores. El pecado nos roba el verdadero gozo en Dios, impulsándonos por una naturaleza caída a buscar alegrías temporales en todo menos en Él. Intercambiamos al Creador por la creación y servimos a aquello que nos hace sentir bien en el momento. Nos adoramos a nosotros mismos y a nuestros propios deseos. El Salmo 100 no expone simplemente nuestra falta de cantar con gozo o de producir música excelente para el Señor. Expone el corazón del problema. Ya no nos deleitamos en aquel que merece nuestro canto. Preferimos una celebración alegre en la iglesia antes de arrodillar nuestras vidas ante nuestro Rey en obediencia total. Una opción libera nuestra identidad pecaminosa y nos permite ser pecadores con una máscara cristiana. La otra crucifica esa identidad en la cruz y encuentra gozo en servir a Cristo. El Salmo 100 revela nuestro deber ante el Rey y al hacerlo expone nuestra profunda necesidad de redención. Solo un corazón redimido puede obedecer este llamado real. Solo un afecto restaurado puede alegrarse en Dios.
Y solo por medio de Cristo, el único que nos reconcilia con Dios, podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Que nuestros corazones sean confrontados por este salmo hoy, para que podamos adorar con gozo a nuestro Rey, tal como nos ha mandado. El mandato para la adoración gozosa aparece claramente en los versículos 1 a 2 y 4. Nuestro mandato real desde el cielo es hacer un júbilo, servir al Señor con alegría, venir a su presencia con cánticos, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, dar gracias y bendecir su nombre. La frase hebrea traducida como hacer un júbilo significa levantar un grito o emitir un toque de trompeta. No es un llamado a gritos caóticos. Es el tipo de clamor que anuncia a un pueblo reunido que alguien de gran importancia ha llegado. Por ejemplo, en el militar, cuando yo era teniente y capitán, cuando un oficial de alto rango entra en una sala, un grito fuerte y resonante pone a todos en atención. A ellos uno de los soldados gritaban, ¡atención! Y todos levantaban para recibir el oficial que va a entrar. Ese grito no busca llamar la atención sobre quienes lo emiten. Ellos no están gritando, ¡atención! Y están danzando y gritando y dando, flips y todo eso para poner toda su atención a esa persona. Está dirigiendo la atención de la asamblea al oficial que va a entrar. ¿Verdad? Busca dirigir toda la atención hacia la oficial. De la misma manera, cuando la Escritura nos ordena hacer un júbilo al Señor, no nos invita al desorden ni a una cacofonía que distraiga de Dios. Es un llamado a anunciar su presencia, a poner en atención al pueblo reunido para que el Señor reciba el honor que merece. Y nota eso, el mandato es universal, no solo Israel, no solo las naciones, sino toda la tierra, toda la creación está llamada a levantar este grito, este júbilo al Señor. Luego se nos ordena servir al Señor con alegría. La palabra hebrea para servir también significa adorar. Y la palabra para adorador puede significar siervo o esclavo. El salmista usa intencionalmente este doble sentido para mostrar que la verdadera adoración no termina con cantar himnos o tocar instrumentos. La adoración abarca toda la vida. Un verdadero adorador es alguien cuya existencia entera está dedicada al servicio del Señor. Y ese servicio debe ofrecerse con alegría, no con resentimiento. No entendí ese plenamente hasta que me convertí en padre. De niño pensaba que obedecer era simplemente hacer lo que me pedían, sin importar mi actitud. Mi madre y mi padre me corregían una y otra vez, recordándome que la obediencia debe nacer de amor. En nuestro hogar enseñamos que la verdadera obediencia es inmediata, completa y sin queja. Intento modelar esto para mis hijos, aunque todavía ruedo los ojos cuando mi esposa me pide sacar la basura, ¿verdad? Soy un trabajo en progreso, pero esta no debe ser nuestra postura hacia Dios. No debemos obedecerlo con quejas ni resentimiento. Las quejas de Israel en el desierto trajeron disciplina, no deleite.
Dios desea servicio gozoso, no cumplimiento reunente. Ahora, los versículos 2b y 4 continúan esta misma idea. Venir ante sus presencias con cánticos, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Estos mandatos son corporativos. El Salmo no dice, quédase en sus hogares, en sus casas, en sus tiendas y adoran al Señor. Llama al pueblo de Dios a reunirse en el templo, el centro de adoración, para entrar juntos en su presencia. La adoración nunca fue diseñada para ser solitaria. Siempre fue un acto comunitario. Israel debía ir como un solo pueblo a la casa de Dios para adorarlo. Hoy en Cristo, la presencia de Dios ya no está confinada a un solo templo. La iglesia, el cuerpo reunido de creyentes, es el lugar donde Dios habita. Y ya sea que nos reunamos en el Amazonas, en un desierto o un edificio, Dios está presente con su pueblo. Pero esta verdad no justifica descuidar la iglesia. Hebreos nos ordena no abandonar la congregación de los hermanos. La adoración sigue siendo corporativa. Fuimos creados para vivir y adorar en comunidad. Y el Salmo 100 refuerza este llamado comunitario a la adoración gozosa. Finalmente, se nos ordena dar gracias y bendecir su nombre. No podemos agradar a Dios con corazones llenos de ingratitud. La palabra hebrea para bendecir significa arrodillarse, implicando completa sumisión en nuestro Señor y Rey. Un súbdito leal reconoce no solo la autoridad del Rey, sino también su bondad. La gratitud es la postura de un corazón que sabe que ha recibido misericordia. Como creyentes, doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el nombre de Dios, rebosando de gratitud por su bondad y de alegría por sus bendiciones. Cuando reunimos todos estos elementos, el Salmo 100 nos ofrece un cuadro completo de la verdadera adoración. La adoración es un grito universal, una declaración pública de la grandeza de Dios expresada con alabanza gozosa. Es un mandato para reunirnos con el pueblo de Dios, no un ejercicio privado en aislamiento. Venimos ante el Rey con corazones alegres, agradecidos por su reinado soberano. Y nuestra adoración no termina cuando concluyen los himnos. Se extiende más allá de las paredes de la iglesia mientras vivimos vidas de obediencia, sirviéndolo con alegría en cada esfera de nuestra vida. Ahora viene el por qué. El por qué tenemos que adorar al Señor. Ahora, a menudo cuando doy una orden a mis hijos, la respuesta inmediata es la famosa pregunta, ¿y por qué? Si estoy de buen ánimo, doy una explicación, pero la mayoría de las veces respondo, porque yo lo digo. Esa razón por sí sola debería bastar para producir obediencia. De la misma manera, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey universal, creador de todo universo, de toda la creación, habría estado perfectamente justificado en ordenar nuestra adoración simplemente porque Él es Dios. Su autoridad por sí sola es razón suficiente para exigir nuestra obediencia. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos da el fundamento de sus mandamientos. Los versículos 3a y 5a y 3b a 5b tratan temas
paralelos. En 3a y 5a se nos revela la naturaleza de Dios. Y en 3b y 5b se nos revela su fidelidad a su pacto. En 3a y 5a se nos dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Y 5a continúa, porque el Señor es bueno. El mensaje es claro, el Señor es Dios y el Señor es bueno. Esto nos enseña que la verdadera adoración solo puede surgir de una teología sana. No podemos adorar a un Dios en espíritu y en verdad si no sabemos que el Señor es Dios. ¿Cómo sabemos que el Señor es Dios? Las personas responden esta pregunta de distintas maneras. Algunos confían en la razón pura, creyendo que la verdad puede deducirse del mundo mediante la lógica. Otros confían en los sentidos, basando la verdad en lo que pueden observarse o experimentarse, ya sea en el presente o a través del testimonio del pasado. Pero para los cristianos, la verdad está fundamentada en la palabra revelada de Dios. Y sin embargo, la palabra de Dios no se limita a discursos divinos desde el cielo. La escritura es revelación divina expresada en palabras humanas, experiencias humanas e historia humana. Emplea razonamiento deductivo, usando las leyes de la lógica para afirmar la existencia y la naturaleza de Dios. También emplea razonamiento inductivo, narrando la historia del pueblo de Dios para mostrar su mano soberana, obrando a través de las generaciones. En otras palabras, la escritura provee el fundamento por el cual sabemos que el Señor es Dios. Por eso la teología es el punto de partida de la verdadera adoración. R.C. Sproul solía decir, todos somos teólogos. Teólogos, gracias. Eso incluye los ¿cómo se dice? Los cantores, los adoradores y los líderes de adoración. Muchas veces los líderes de adoración no son pastores. Muchas veces no son nadie en la iglesia, solamente tiene la capacidad de cantar. El don, se dice, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ellos tienen también que tener teología sana, doctrina sana, para liderar el pueblo hacia adoración de Dios. La única pregunta es si somos buenos teólogos o malos teólogos. Teólogos. Buenos teólogos. Whatever. Good theologians or bad theologians. La verdadera adoración en espíritu y verdad comienza con doctrina sana y teología sana. No podemos adorar a un Dios que no conocemos y no podemos conocerlo aparte de su palabra. El salmista continúa declarando que el Señor es nuestro creador. Él nos hizo. Fuimos creados a su imagen, formados por su mano y sostenidos por su cuidado. Luego el salmista llega a una afirmación culminante. El Señor es bueno. Esto no significa simplemente que Dios posee la cualidad de la bondad. Significa que Dios es la bondad misma. Es esencial a su ser. Todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él ordena es bueno. Todo lo que Él permite sirve a sus buenos propósitos. Esta convicción que Dios es bueno ha sostenido al pueblo de Dios en sufrimientos inimaginables durante los siglos. Porque creamos que Dios es bueno, confiamos en que aunque no entendamos el porqué, sus caminos siguen siendo buenos, incluso cuando nuestras circunstancias presentes son dolorosas.
Esta verdad se ha encarnado poderosamente en las tradiciones de adoración de las iglesias históricamente afroamericanos en nuestra nación. Algunos historiadores modernos reducen los espirituales y lamentos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo a simples mensajes codificados para escapar la esclavitud. Pero no fueron así. Aunque algunos cantos pudieron servir ese propósito, la tradición en su conjunto era mucho más profunda. Era una teología de la bondad de Dios forjada en el sufrimiento y sostenida por la esperanza. Ahora, el reverendo Damon Richardson lo expresa hermosamente. El espíritu y la esencia de la adoración en la tradición de la iglesia afroamericana, una tradición arraigada en una fe inquebrantable en Jesucristo, una fe forjada en el sufrimiento, pero sostenida por la esperanza. Una adoración que mantiene en tensión el lamento y la alabanza, negándose a separar el dolor de la gloria. La tradición de oración de la iglesia afroamericana entreteje sin esfuerzo, consuelo para hoy y esperanza escatológica para mañana. En esa tradición, la adoración se convierte en un acto profético. Nombrar el dolor con honestidad mientras se confía en Dios sin reservas. Esa esperanza a menudo surge espontáneamente en el canto, espirituales como Down Through the Years y Trouble in My Way, que dan voz al dolor sin rendir la fe y que proclaman, aún entre lágrimas, que Dios sigue presente y sigue obrando. Sí, Jesús lo arreglará después de un tiempo. Dios es bueno. No es solo una declaración doctrinal, es una declaración de esperanza. El mundo es malo, pero Dios es bueno. Su plan es bueno. Y visto a través del lente de la Escritura, su plan se centra y culmina en Cristo. La bondad de Dios significa que Él no podía simplemente pasar por alto el pecado ni dejarlo sin castigo. Su justicia y su misericordia se encontraron en el Calvario. Y en Cristo nuestros pecados fueron aplastados bajo el peso de la justicia divina. No entendemos todo ahora, pero podemos confiar en esto. Dios es bueno. Y Él obrará todas las cosas para su gloria y para el bien de los que lo aman. Finalmente, los versículos 3b y 5b declaran la fidelidad pactal de Dios hacia su pueblo. Afirman que somos de Él, su pueblo, las ovejas de su prado. Él es el buen pastor, el que deja las 99 para buscar a la que se ha perdido. Él cuida de su pueblo y como ovejas somos alimentadas y protegidas en su prado, en su tierra, bajo su dominio. Si toda la tierra le pertenece, ¿no serán cuidadas sus ovejas donde quiera que vayan? Somos su posesión. El salmista concluye diciendo de su amor firme permanece para siempre y su fidelidad es para todas las generaciones. Ahora, aquí es donde creo yo nuestros hermanos y hermanas presbiterianos captan algo profundamente correcto al reconocer la fidelidad de Dios hacia las generaciones. Rechazo la idea de administrar el sacramento de bautismo a los infantes, pero también
creo que los hijos nacidos en un hogar de creyentes reciben una bendición inmensa, una bendición que solo Dios mismo puede otorgar. Hechos 2:39 declara, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Los hijos de creyentes, aunque no sean creyentes todavía, forman parte de la iglesia visible y por lo tanto son receptores de las bendiciones que ella recibe. El hecho de que estos niños estén expuestos al evangelio al menos semanalmente y ojalá más durante la semana es una bendición inmensa para sus almas y sus vidas. Padres, oren por sus hijos. Dios es un Dios generacional. ¿Significa esto que todos nuestros hijos serán salvos? No puedo afirmar eso. Lo que sí puedo afirmar es que ustedes tienen una esperanza mucho mayor que la de los padres del mundo. Su esperanza está en un Dios que es fiel no solo a sus ovejas, a las de su prado, sino también a las generaciones. Oran con esa fe por sus hijos. Oren con ese tipo de fe por sus hijos, porque Él puede salvarnos, salvar a ellos. El profeta Ezequiel en el capítulo 36 habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo a pesar de su rebelión pecaminosa. Allí Dios expresa su frustración por la infidelidad de Israel y revela su deseo de establecer un nuevo pacto. Un pacto en Él que Él ya no esperará a que su pueblo sea obediente o fiel. Por amor a su nombre, Él, Dios, actuará. Transformará sus corazones de piedra en corazones de carne. Pondrá su espíritu dentro de ellos. Escribirá su ley en sus corazones y los hará dispuestos y capaces de obedecer sus mandamientos. Él hará todo esto por su nombre, porque somos su pueblo, su posesión, y Él nos ha apartado para su gloria. Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Finalmente, el Salmo 100 se cumple en Cristo. El Salmo 100 es un decreto real, uno que permaneció por siglos sin que ningún ser humano respondiera plenamente a su llamado. Ni siquiera David, el salmista, profeta y rey, cumplió este mandato. Como sucede con los otros 613 mandamientos del pacto mosaico, solo una persona los obedeció perfectamente: Jesucristo. Solo Cristo ofreció adoración perfecta a Dios. En Él vemos la expresión más plena de lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad. En Cristo no solo vemos cánticos de alabanza elevados a Dios, sino también una vida de obediencia impecable que fluye de una teología perfecta, un amor perfecto y un deleite perfecto en el Padre. Su adoración no estuvo confinada a la sinagoga o al templo. Toda su vida fue una ofrenda continua de sumisión gozosa a la voluntad de Dios. El Salmo 100 nos llama a una adoración gozosa y Cristo nos muestra cómo luce esa adoración en su forma más pura. Más aún, el Salmo 100 fue cumplido por Cristo, apunta a Cristo y proclama que la verdadera adoración gozosa se encuentra solo en Cristo. Cristo, el Creador. Cristo es el Creador. El Señor es ¿quién? El Señor es Dios. Él es nuestro Creador. Y Cristo, el Nuevo Testamento proclama que Cristo es el Creador. Él es Dios. Colosenses 1
15 a 20 declara que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que Él es antes de todas las cosas y que en Él todas las cosas subsisten. Hebreos 1 a 9 proclama que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que hizo el universo, el que es adorado por los ángeles y cuyo trono es eterno. El Salmo 100 nos ordena, reconozcan que el Señor es Dios. El Nuevo Testamento revela que este Señor es Cristo. Cristo, el pastor. El Salmo 100 llama al pueblo de Dios las ovejas de su prado. Jesús toma esa imagen y la aplica directamente a sí mismo. En Juan 10, 11 a 18, yo soy el buen pastor. Él da su vida por sus ovejas. Reúne ovejas de todas las naciones para formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Hebreos 13:20 lo llama el gran pastor de las ovejas. 1 Pedro 5:4 lo llama el príncipe de los pastores. El Salmo 100 dice que somos su pueblo, las ovejas de su prado. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y los doy vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano, porque nadie es más grande del Padre. Las ovejas pertenecen a Cristo porque el Padre se las dio y Cristo jamás las perderá. Cristo la puerta. El Salmo 100 nos ordena, entra por sus puertas. Jesús declara en Juan 19, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. En Juan 14:6 declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta por la cual entramos a la presencia de Dios. Cristo es el camino hacia los atrios de alabanza. Cristo es la entrada de la adoración gozosa. Cristo, nuestra fidelidad del pacto. El Salmo 100 termina proclamando el amor firme de Dios y su fidelidad por todas las generaciones. En Cristo, esa fidelidad pactal alcanza su cumplimiento. Él es aquel en quien todas las promesas de Dios son sí y amén. Él es aquel que reconcilia todas las cosas con Dios por medio de la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Él es aquel que purifica los pecados y se sienta a la diestra de la majestad. Hebreos 1:3. En Cristo el pueblo de Dios es declarado justo. En Cristo el pacto de Dios se cumple. En Cristo el amor firme de Dios permanece para siempre. Cristo es nuestra razón para la adoración gozosa. El Salmo 100 ordena la adoración gozosa. Cristo nos da todas las naciones, Cristo nos da todas las razones para obedecer ese mandato. En Cristo adoramos al Creador. En Cristo pertenecemos a Dios como sus ovejas. En Cristo la fidelidad del pacto se cumple. En Cristo somos hechos justos. En Cristo recibimos el poder para adorar en espíritu y verdad. Él es nuestra razón para la adoración gozosa. Y en Él recibimos el gozo que hace posible esa adoración. Ahora, conexiones a nuestra vida. Ay, perdóname. La adoración gozosa es universal. En Cristo no existe una sola nación elevada sobre las demás. Hay un solo reino glorioso compuesto por personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Y esta unidad no es solo una realidad futura, ya está presente en Cristo. Mira, soy patriota y amo mi país, pero mi máxima lealtad pertenece a Cristo y a su novia, la iglesia.
Como creyentes debemos mostrar que nuestra fidelidad a Cristo y a su reino está por encima de cualquier nación terrenal. Nuestra adoración, nuestra identidad y nuestra unidad fluyen únicamente de Él. Nuestra iglesia tenemos, nuestros ancianos escribieron una letra de la, ¿cómo se dice? Diversidad. Y el punto es que ellos no quieren diversidad por diversidad misma. Por ejemplo, no queremos gente de todas naciones para llenar sillas. Queremos discípulos de Dios. Pero el mandato de hacer discípulos es a todo el mundo. No solamente a una nación, a un color de piel, a un tipo de lenguas, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia tiene 2 servicios del Señor, en el día del Señor, en inglés y en español, para hacer discípulos de todas las naciones que están aquí en la Florida Central. No es diversidad por diversidad, es diversidad porque el reino tiene diversas personas. La adoración gozosa está llena de música, cánticos y alabanza en voz alta. Si Dios nos ha redimido del juicio eterno, la indiferencia es irracional. Él es digno de una alabanza ferviente, no porque el volumen sea una virtud en sí misma, sino porque la grandeza de Dios mueve todo nuestro ser. La adoración bíblica no es entretenimiento, es la respuesta gozosa de corazones redimidos, cautivados por la gloria de Dios. Y ahí tenemos que tener un balance, ¿verdad? Porque a veces los cánticos y la música es una distracción al Dios, de Dios. Y por eso muchos de nuestros hermanos que son fieles a Dios no tienen músicos, no tienen piano, no tienen nada, porque no quiere distraer el pueblo del Dios. Pero eso no es bíblico, que tiene que hacerlo así. Hay gente que no tiene música, pero hay otros que tienen música. Pero a esa iglesia que tiene música hay un balance que dicen que tenemos que alabar al Señor, pero no convertirse en una distracción al pueblo del Señor. Eso es el balance que nosotros estamos dispuestos a tener si tenemos cánticos, ¿ok? La adoración gozosa es servicio. La adoración y el servicio van juntos. Muchos disfrutan cantar, pero resisten obedecer. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La adoración continúa cuando sales de este edificio. La verdadera adoración se muestra en integridad, amor sacrificial y santidad cuando nadie te ve. La adoración gozosa es una actitud de gratitud. La gratitud es una marca distintiva de un corazón regenerado. Pablo dice en Romanos 1 que los incrédulos no honrarán a Dios ni le dieron gracias. La ingratitud no es una falta pequeña, es la esencia de la rebelión. El evangelio transforma quejosos en adoradores al recordarnos que merecíamos juicio, pero recibimos misericordia. La adoración gozosa se practica en comunidad, no en soledad. La adoración congregacional no es opcional. Es uno de los medios de gracia que Dios ha establecido. Cuando los santos se reúnen, proclaman juntos las excelencias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Solo por medio de Cristo se puede adorar verdaderamente a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Este es el clímax del Salmo 100. El hombre natural puede cantar himnos, asistir a la iglesia y admirar la moralidad. Pero sin Cristo no puede adorar en espíritu y verdad. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la puerta hacia la adoración. Nuestro sumo sacerdote nos da confianza para acercarnos. Sin Cristo hay distancia. En Cristo, aceptación gozosa.
Por eso la iglesia canta, porque Cristo ha reconciliado a los pecadores con un Dios santo. El Salmo 100 comienza con un mandato y termina con una promesa. El mandato es adorar. La promesa es que el Señor es bueno. El Evangelio une ambas realidades. Cristo cumplió la obediencia que nos faltaba, llevó el juicio que merecíamos y abrió las puertas que jamás podríamos cruzar. Por su Espíritu forma un pueblo que ahora se deleita en el Dios que antes resistía. Por eso, la verdadera pregunta no es si asistes a la adoración, sino si has venido al Padre por medio del Hijo. Solos los unidos a Cristo entran por sus puertas con gratitud y ofrecen la alabanza gozosa que alegra su corazón. Mi deseo es que el Señor les permita salir de este lugar con mentes y corazones renovados, sabiendo que su propósito más alto es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Que su adoración no termine con el canto de himnos, sino que continúe en vidas de gozosa obediencia al Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo les concede tanto el deseo como el poder para hacer la voluntad de Dios, preservándolos en la fe hasta el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, lleno de gracia y soberanía, confesamos que muchas veces nuestros labios han cantado mientras nuestros corazones se han desviado. Perdónanos por ofrecerte una adoración dividida cuando solo tú eres digno de toda nuestra vida. Gracias porque por la perfecta obediencia, la muerte sacrificial y la gloriosa resurrección de tu Hijo, Jesucristo, tenemos libertad para entrar en tu presencia, no por nuestro mérito, sino únicamente por su justicia. A salir de este lugar, permite que nuestra adoración continúe en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras conversaciones y en nuestra vida privada. Haznos un pueblo que ame tu palabra más que las opiniones de los hombres, que te tema más que al mundo y que se deleite en la obediencia más que en la comodidad. Por el poder de tu Espíritu Santo, conforma nuestras vidas a la imagen de Cristo, hasta que proclamemos con todo nuestro ser las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que todo lo que pensemos, digamos y hagamos esta semana traiga gloria a tu gran nombre. Pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Amén.